presentarles algo muy interesante que relaciona el Yom Ha'atzmaut, que viene ahora, el Día de la Independencia, la vuelta del pueblo judío a la tierra de Israel después de 2000 años, con una profecía de Yehezkel. Y también relacionar el tema de la conexión entre el Día del Holocausto con el Yom Ha'atzmaut, Día de la Independencia. Dice así el Rapitón: esta es una semana muy simbólica que marca la transición entre dos hitos históricos e importantísimos, diametralmente opuestos, que afectaron y cambiaron profundamente al pueblo judío. Por un lado, este pasado jueves conmemoramos Yom HaShoah, el Día del Holocausto. Y por otro lado, este jueves, que viene ahora, 19 de abril, celebraremos Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia de Israel. Los judíos hemos sufrido incontables persecuciones, matanzas y pogroms en todas las tierras y en todos los tiempos. Pero nunca vivimos algo tan siniestro como la Shoah, tanto en términos absolutos como relativos. Nunca hubo una matanza tan devastadora de judíos como la ocurrida en Europa entre el año 1940 y el año 1945. Recordemos que cuando ya nadie se atrevía a oponerse al Tercer Reich, como se ve claramente en la película de Las Horas Más Oscuras, de Darkest Hour, de Churchill, ahora salió, estuvo ahora nominada para el Oscar, Las Horas Más Oscuras, ahí se ve como que nadie le quería hacer frente, como que todos le tenían miedo, y él se mantiene firme y dice, él sale en contra. O cuando los nazis exterminaron a 500.000 de judíos de la comunidad húngara en solo 6 meses. O cuando Erwin Rommel estaba preparando las cámaras de gas en Túnez para transportar allí y gasear a todos los judíos del norte de África, Palestina, Siria, Irán e Irak. Nunca el pueblo judío percibió que su final estaba tan cerca. Nunca perdimos tanto la esperanza y sentimos que estábamos ya irremediablemente condenados a morir, o ya muertos, había llegado el final. Y aquí viene el gran milagro. Veisheam Darabotenu. Y entonces, en solo 3 años, que en términos de la milenaria historia judía es menos que un abrir y cerrar de ojos, el gran milagro que la Torá había ya profetizado, Devarim, capítulo 30, para Nitzavim, y todos nuestros profetas habían prometido hace tanto tiempo atrás, como vimos en Yirmiyahu, en Yehezkel y en muchos otros, el milagro finalmente ocurrió. ¿Qué profetizaban? El Kibbutz Galuyot, el regreso del pueblo de Israel a nuestra tierra. Hashem literalmente abrió nuestras tumbas, nos sacó desde abajo de la tierra y nos trajo de regreso a la hermosa tierra de Israel. Ahora van a entrar, digo, literalmente nos sacó de las tumbas. Y vamos a ver lo que dice la profecía en Yehezkel, en Ezequiel. Hace mucho tiempo, más de 2500 años atrás, el profeta Ezequiel, Yehezkel, tuvo una visión profética muy especial. El capítulo 37. Hashem transportó a Yehezkel a un valle y en ese valle había huesos, muchos huesos, huesos humanos, huesos secos. No hay nada más muerto que un hueso seco. Ezequiel lo vio y no dijo nada. Y entonces, en esa visión, Hashem le dice a Yehezkel: Hijo del hombre, Ben Adam, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a la vida? Y Yehezkel, en una combinación de humildad, de sorpresa y sentido común, responde a Hashem: el único que puede saber esto es tú. Solo tú puedes saberlo, le contesta. Y entonces hubo un ruido ensordecedor y los huesos empezaron a moverse. Se juntaron con otros huesos, formaron esqueletos. Y los esqueletos se revistieron de venas, de nervios y carne. Y finalmente se cubrieron de piel.
Ahora ya no eran huesos, sino cuerpos humanos. Pero todavía no tenían vida. Cadáveres. Y entonces Hashem le dijo a Yehezkel, profetiza para que a estos cuerpos les llegue la vida. Que se introduzcan estos cuerpos y que vuelvan a vivir. Y así fue. Y un hálito de vida ingresó en estos cuerpos y se pusieron de pie. Era un gran ejército, muy numeroso. Y entonces Hashem le dice al profeta Yehezkel, hijo del hombre, estos huesos son la casa de Israel. Podría haberlo asociado con Tejiat Betín, la resurrección de los muertos al final de los tiempos, pero acá le dice, estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se ha perdido, ellos dicen, se ha perdido nuestra esperanza, hemos sido condenados a desaparecer. Por eso quiero que profetices y les digas al pueblo de Israel, así dice Hashem, Dios, he aquí que yo abriré vuestras tumbas y las levantaré, los levantaré de vuestras tumbas y los llevaré a la tierra de Israel. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Yehezkel? Dígame si no es lo que pasó en el holocausto. Ahí pensaba que ya estaba todo perdido. Ya estábamos muertos, literalmente. Enterrados. Pero de repente surgimos de nuevo. Y es lo que está diciendo acá la profecía. Que se vistieron de los huesos, se vistieron de venas, y después cuerpo, y después se llenaron de vida. Y le pregunta, ¿qué pasó con ustedes? Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza. Es lo mismo, parecido al holocausto. Y él le dice, no, quiero que profetices. He aquí que yo abriré vuestras tumbas, y los levantaré, y los traeré a la tierra de Israel. Es imposible no conectar esta intensa profecía con los años 1945 a 1948. En 1945 estábamos condenados a desaparecer. Éramos huesos secos o quizá peor, cenizas. Y entonces, cuando ya todos pensaban que habíamos desaparecido, que ya nunca más volveríamos a ser un pueblo, que todas las milenarias profecías nunca se cumplirían, ocurrió el milagro más grande. Hashem abrió nuestras tumbas, nos levantó, nos devolvió la vida. Pero allí no terminó su misión. Luego ocurrió lo inconcebible. Aquello que nadie se hubiera atrevido a anticipar o incluso a soñar. Hashem cumplió lo que nos prometió. Regresamos a nuestra tierra, establecimos el Estado de Israel, tal como Yehezkel, Ezequiel, lo había profetizado. Y cuando abra vuestras tumbas y los saque de ellas, pueblo mío, y los conduzca a vuestra tierra, sabrán que yo, Hashem, he dicho. Yo, Hashem, he prometido y cumplido. Vemos cómo la profecía se cumplió en contra de todas las estadísticas o en contra de todo lo que el mundo hubiese pensado. Am Israel surgió y volvió a su tierra. Ya estaba profetizado también en la Torá. Dijimos, ¿no? Devarim 30, Pasuk 5. Bueno, Baruch Hashem, que volvimos a las tierras de Israel. Como dijimos el otro día, la frase ahí del holocausto, quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas.